Hay algo profundamente humano en aferrarnos a las personas que nos dieron momentos inolvidables. Esos actores que aparecían en la pantalla y de alguna manera se convertían en parte de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestros recuerdos más queridos. Y a veces, sin que nos demos cuenta, el tiempo pasa, ellos se van, y nosotros seguimos ahí, convencidos de que todavía están entre nosotros. Hoy vamos a hablar de esos rostros que tal vez creías ver en una nueva película cualquier día de estos, pero que lamentablemente ya no están, no para entristecerte, sino para recordarlos como merecen ser recordados. Empecemos con alguien que para muchas generaciones fue sinónimo de elegancia, de carisma, de ese tipo de presencia en pantalla que ya casi no existe. Hablamos de James Garner. Si creciste viendo televisión en los años 60, o si alguna vez te enganchaste con una película romántica de los 90, probablemente lo recuerdas con una sonrisa. Fue el hombre detrás de Maverick, ese cowboy pícaro y encantador que rompió todos los moldes del western clásico. Y décadas después, volvió a conquistar corazones en Diario de una Pasión, donde interpretó a un anciano que le leía historias de amor a su esposa enferma con una ternura que te partía el alma. Garner murió en julio de 2014, en su casa de Los Ángeles, a los 86 años, tranquilo en paz, como vivió gran parte de su vida. Pero hay tanta gente que todavía lo busca en el catálogo de streaming esperando encontrar algo nuevo suyo, sin saber que ya nos dejó hace más de una década. Y si hablamos de personas que sentimos cercanas aunque nunca las hayamos conocido, es imposible no mencionar a Robin Williams. Sí, ya sé lo que estás pensando, Robin Williams, todos lo saben. Pero te sorprendería cuánta gente joven descubre sus películas hoy en día. Se enamora de ese humor desbordante y esa capacidad única para mezclar la comedia con algo profundamente emotivo. Y asume que sigue por ahí, dando entrevistas, haciendo apariciones. Robin se fue en agosto de 2014, y el mundo sintió ese vacío de una manera que pocas veces se había visto antes. Porque no era solo un actor, era una fuerza de la naturaleza. El hombre que te hacía llorar de risa en una escena y llorar de verdad en la siguiente. El genio detrás del genio de Aladdin, del profesor Keating en La Sociedad de los Poetas Muertos, del psicólogo Sean Maguire en El indomable Will Hunting. Cada personaje que tocaba quedaba marcado para siempre. Y lo que muchos no sabían en ese momento era que detrás de toda esa energía, de toda esa luz que proyectaba, él estaba librando una batalla silenciosa contra una enfermedad que ni él mismo comprendía del todo. Le diagnosticaron post-mortem una demencia con cuerpos de Lewy, una condición neurológica devastadora que explicaba muchos de los cambios que había experimentado en sus últimos meses. Saberlo no hace que su ausencia duela menos, pero sí nos recuerda que los seres humanos más brillantes también cargan con sus propias sombras. Siguiendo en esa línea de actores que sentimos eternos, tenemos que hablar de Gene Wilder. Y si ese nombre no te dice nada de inmediato, solo te digo dos palabras: Willy Wonka. Ese hombre extraño, poético, impredecible, que te hacía sentir que estabas entrando a un mundo donde las reglas normales no aplicaban. Gene Wilder tenía algo que muy pocos actores han logrado tener: una mezcla de inocencia y locura que resultaba completamente magnética. También fue el protagonista de comedias de culto como El jovencito Frankenstein y Máxima Ansiedad, ambas junto al legendario Mel Brooks. Wilder murió en agosto de 2016, a los 83 años, tras lidiar en privado con la enfermedad de Alzheimer. Había decidido mantenerlo en secreto por años, y cuando la noticia salió a la luz, el mundo entero sintió como si le hubieran quitado un pedazo de la magia de su infancia. Pero no todos los que se nos fueron eran figuras de décadas pasadas. Algunos estaban muy activos, muy presentes, y su partida fue completamente inesperada. Ese fue el caso de Chadwick Boseman. Para millones de personas alrededor del mundo, especialmente para una generación entera de niños y jóvenes que crecieron con el universo Marvel, Chadwick era el Rey T'Challa, la Pantera Negra, un símbolo de poder, de dignidad, de representación. Lo que nadie sabía, porque él eligió no decirlo públicamente, era que mientras filmaba película tras película, mientras daba entrevistas sonriendo y lleno de energía, estaba combatiendo un cáncer de colon en etapa avanzada. 4 años estuvo luchando en silencio. 4 años de tratamientos, de quimioterapia, de todo lo que implica enfrentar esa enfermedad. Y al mismo tiempo saliendo a trabajar, a dar lo mejor de sí mismo en cada set. Murió en agosto de 2020, a los 43 años.
y el impacto fue tan grande que mucha gente simplemente no podía creerlo. Seguía pareciendo tan vivo, tan presente, tan lleno de futuro. Hay algo en su historia que nos enseña sobre la fortaleza silenciosa, sobre elegir proteger a los demás de tu propio dolor, porque sientes que tu propósito es más grande que tu sufrimiento. Y a veces el tiempo nos juega esas extrañas bromas en las que confundimos a los actores con sus personajes y asumimos que si el personaje es eterno, el actor también lo será. Eso le pasó a mucha gente con Peter O'Toole. Si eres cinéfilo, sabes perfectamente quién es. Si no lo eres tanto, quizás lo recuerdes como ese señor de ojos azules casi sobrenaturales, que aparecía en películas antiguas con una presencia absolutamente aplastante. O'Toole fue Lawrence de Arabia, una de las actuaciones más celebradas en la historia del cine. Una película que cambió para siempre lo que se creía posible dentro de este arte. Fue nominado al Oscar 8 veces. 8, sin ganarlo nunca competitivamente. Aunque la Academia terminó reconociendo su carrera con un premio honorífico. Murió en diciembre de 2013, a los 81 años. Y con él se fue una de las últimas conexiones directas con la edad dorada del cine épico. Hay otros nombres que quizás te sorprendan más, porque su presencia en la cultura popular era tan constante que parecía imposible que ya no estuvieran. Doris Day, por ejemplo. Para muchas personas mayores, Doris Day era la actriz, la mujer que protagonizó decenas de comedias románticas durante los años 50 y 60, que vendió millones de discos, que se convirtió en un ícono de la feminidad americana de una época muy particular. Y durante sus últimos años vivió de manera muy retirada en California, dedicada al activismo por los derechos de los animales, lejos de los reflectores. Murió en mayo de 2019, a los 97 años, casi un siglo de vida. Y aún así, cuando se anunció su muerte, mucha gente reaccionó con genuina sorpresa, porque en algún rincón de su mente seguía siendo esa mujer joven y luminosa de las películas que habían visto de niños. Algo parecido ocurrió con Kirk Douglas, que también vivió casi un siglo, 103 años exactamente, y murió en febrero de 2020. Kirk Douglas fue durante décadas sinónimo de masculinidad en Hollywood, de ese actor que entraba a una escena y lo llenaba todo. Espartaco, Senderos de Gloria, El loco del pelo rojo, una filmografía que abarca décadas y géneros distintos. Y su historia personal también es extraordinaria. Un hombre que nació en la pobreza más absoluta, hijo de inmigrantes judíos que apenas hablaban inglés, y que a fuerza de talento y determinación se convirtió en una de las estrellas más grandes que Hollywood haya producido jamás. Murió pocos días antes de cumplir su siguiente cumpleaños, rodeado de su familia, incluyendo a su hijo Michael Douglas, que siguió sus pasos y también se convirtió en leyenda. Y hablando de figuras que sentimos eternas por su legado, no podemos dejar de mencionar a Stan Lee. Sí, ya sé que Stan Lee no era actor en el sentido tradicional de la palabra, pero aparecía en absolutamente todas las películas de Marvel, esos pequeños cameos que se convirtieron en tradición, en ritual, en una parte tan esperada de cada estreno que la gente a veces llegaba temprano solo para no perdérselos. Cuando Stan Lee murió en noviembre de 2018, a los 95 años, fue un momento extrañísimo para millones de fans porque las películas de Marvel siguieron saliendo, y él ya no aparecía. Y ese hueco se sentía de una manera muy concreta y muy rara, porque Stan Lee no solo creó personajes, creó universos completos donde la gente encontraba reflejos de sí misma, donde los inadaptados eran héroes, donde tener poderes significaba también tener responsabilidades. Excelsior, como él siempre decía. Hay también actores que marcaron géneros enteros, y que hoy los más jóvenes descubren a través de plataformas de streaming sin saber que ya no están con nosotros. Ese es el caso de Burt Reynolds. Durante los años 70 y 80, Burt Reynolds era prácticamente la definición de estrella de acción. Smokey and the Bandit, Boogie Nights, toda esa energía desenfrenada y ese bigote icónico que se convirtieron en símbolo de toda una era. Murió en septiembre de 2018, a los 82 años. Y muchos fans que lo habían redescubierto gracias a sus películas clásicas, simplemente no podían creer que se hubiera ido. Y a veces los que más nos duelen son los que sentimos que tenían tanto por delante. Heath Ledger es quizás el ejemplo más claro de los últimos tiempos. Un talento tan descomunal, tan fuera de lo común, que cuando lo viste como el Guasón en El Caballero de la Noche sentiste que estabas presenciando algo que no se ve muy seguido. Era joven, era brillante, y murió en enero de 2008, a los 28 años, por una sobredosis accidental de medicamentos.
Y lo más trágico de todo es que ni siquiera pudo ver el impacto que su actuación tuvo en el mundo. El Oscar póstumo que le otorgaron. Las incontables generaciones de fanáticos que hasta hoy lo consideran irrepetible. Hay algo en esas historias que te hace reflexionar sobre el precio que a veces pagan las personas más brillantes por vivir tan intensamente. Philip Seymour Hoffman es otro nombre que pertenece a esa categoría de actores que simplemente no tienen comparación. No era el tipo de galán clásico de Hollywood, pero tenía una capacidad para habitar un personaje que muy pocos actores han igualado. Capote, La Duda, El Gran Lebowski, Magnolia, una lista interminable de trabajos donde cada vez dejaba todo sobre la mesa. Murió en febrero de 2014, también a los 46 años, también por una sobredosis, y también dejó al mundo del cine con la sensación de que se había perdido algo que no iba a poder reemplazarse. Y para cerrar, porque hay algo poético en terminar con alguien que dedicó su vida a hacer que los demás se sintieran menos solos, quiero hablar de Betty White. Betty White fue durante décadas la abuela de América. La mujer que aparecía en tus programas favoritos con ese humor afilado y esa dulzura desarmante, que hacían una combinación absolutamente imposible de resistir. Las chicas de oro la convirtieron en leyenda, pero ella siguió trabajando hasta casi el final, con una vitalidad y una alegría que desafiaban cualquier lógica. Murió en diciembre de 2021, apenas unas semanas antes de cumplir 100 años, y el mundo entero reaccionó como si hubiera perdido a un familiar querido. Porque en cierta manera así era. Betty White fue parte de la vida de varias generaciones. Estuvo presente en los momentos de descanso, en las tardes de domingo, en esas noches en que necesitabas reír un poco y poner algo familiar en la televisión. Todos estos nombres tienen algo en común. Nos dieron algo real. Nos hicieron sentir, nos hicieron reír, nos hicieron pensar, nos acompañaron en momentos que ya forman parte de quienes somos. Y aunque ya no estén, sus trabajos permanecen. Cada vez que vuelves a ver una de sus películas, cada vez que escuchas una de sus canciones o recuerdas una de sus frases, ellos vuelven a estar ahí, completamente vivos en ese instante. Eso es lo más cercano a la inmortalidad que existe, y ellos la tienen de sobra.